Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Los adversarios políticos de Andrés Manuel López Obrador, a pesar del esfuerzo que han hecho por desacreditar a su gobierno, pues no les han resultado sus estrategias. Me llama mucho lo que publica Milenio de la columna de Guillermo Colín, que por cierto lleva por nombre su columna Entre Pares, y el título de su opinión: El águila nazi que devora al ganso. Bueno, les quiero compartir lo que dice este analista político. En un pronóstico razonable, pensar que transcurridos más de 4 meses en el poder, la oposición al presidente López Obrador, mínima de por sí, habría menguado aún más. Habida cuenta que aún con los errores y contradicciones hay un gobierno respaldado por 30 millones de electores que trata de llevar a cabo la llamada cuarta transformación a contracorriente de inconfesables poderes neoliberales que se resisten al cambio. Lejos de ello, los patrocinadores convocantes, ciertos como Vicente Fox, Felipe Calderón y Chavarría Díaz, y los inciertos pero de diseño gráfico elocuente como el águila nazi devorando a un ganso, estuvieron llamando en distintas plazas de la República a una marcha que finalmente se llevó a cabo con más estridencia ideológica que asistencia. Por eso llama mucho la atención lo que comenta Guillermo Colín, porque es cierto, más que asistencia numerosa de gente que haya salido a las calles a reclamar en contra de Andrés Manuel López Obrador, pues fue más un posicionamiento político, una cuestión ideológica, y pues previo a la manifestación pues mayoritaria, por decirlo de alguna manera, Vicente Fox apareció un día antes en Guanajuato convocando y encabezando una marcha, lo cual pues obviamente desde el punto de vista político pues contaminó cualquier esfuerzo ciudadano que haya querido salir a las calles a protestar contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, en afán de dotar trascendencia a su movimiento, tuvieron la infeliz ocurrencia de llamar a ponerse un chaleco México, en emulación por lo menos de nombre al movimiento francés de los chalecos amarillos de cariz declaradamente violento. Por eso, y más cabe subrayar todo este asunto que se ha estado queriendo pues ahora sí resaltar de la inconformidad contra Andrés Manuel López Obrador, resulta de carácter inédito la consigna principal: exigir la renuncia del presidente de la República, que aún lográndola traería sobre el país males cataclísmicos mucho mayores que lo supuestamente producido por los 120 primeros días de López Obrador. La desmesura de la demanda, otras como la autodenigrante nos la metieron doblada, no tenía ni pies ni cabeza. Fue tanta que entre videos que circularon mostrando a López Obrador entre fifís aglomerados a su alrededor, desde las primeras redes sociales opositoras brotó el deslinde impensable en forma de un hashtag irrebatible: soy fifí, soy tu fan. Es decir, que Guillermo Colín pone el dedo en la llaga. Efectivamente, por más que hayan querido dar el mensaje, no sé específicamente a qué público de México, pero pues se dispersó, se perdió la marcha en contra de López Obrador y resultó que se convirtió en un instrumento favorable al presidente mexicano, quien únicamente tuvo que salir en 2 conferencias mañaneras. En la primera dijo que respetaba pues la libre manifestación y la expresión de ideas en el país, aún en contra de aquellos opositores, algo así como aquello que Voltaire dijo, ¿verdad? Su frase célebre: podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero con mi vida defenderé tu derecho a decirlo. Palabras más, palabras menos, fue lo que expresó López Obrador. Y en la siguiente conferencia de prensa, en la mañanera, al siguiente día, López Obrador dijo que, bueno, van a tener en 2 años la posibilidad
de poder decidir por medio de esa consulta ciudadana si Andrés Manuel López Obrador se queda o se va de la presidencia de la República. Es decir, que aprovechó esta situación López Obrador todavía para generar reflectores no solo a nivel nacional, sino en toda América Latina y en el mundo, de su forma tan elocuente en la que respondió. Un estadista, dicen algunos, que es lo que finalmente reflejó López Obrador. Y ya, en efecto, la víspera de la marcha, un notable periodista, a quien en Monterrey la desconexión de la gente con el periodismo nacional hizo que varios confundieran los apellidos de Jorge Cepeda Patterson con Luis Petersen, director editorial de Milenio, escribió un memorable artículo que se viralizó invocando justamente eso, mesura. Extractos, le quiero leer extractos de esto que se publicó. Es cierto, tenemos un presidente atípico, provocador y más rijoso de lo que quisiéramos. Usa las estadísticas a su antojo y le cuesta aceptar la crítica. Pero antes de ponerse un chaleco México y salir a la calle a pedir su renuncia, pongamos las cosas en perspectiva. Nada se ha roto. El dólar y la inflación se mantienen sorprendentemente controlados y las perspectivas económicas no están para fiestas, pero no tendremos una recesión de menos de 9% del Producto Interno Bruto como en 2009 con Felipe Calderón, el expresidente de México. Está claro que el desempeño de la economía depende más del entorno internacional y las veleidades de la globalización que de las decisiones de un presidente. Rijoso o no, la enorme prudencia con la que ha llevado la relación con el intempestivo huésped de la Casa Blanca, es decir, Donald Trump, revela que las cosas en verdad pueden dañar a México. López Obrador es mucho más presidencial de lo que sugieren sus exabruptos. En el fondo, Andrés Manuel López Obrador no come lumbre ni come locuras, pese a su folclórico estilo. En 5 meses introdujo nuevas leyes en el ámbito laboral que rompen el control de las élites sindicales. Redujo a 10% la ordeña de los guachicoleros, los que se robaban ahora sí que el gas, los que le robaban a Pemex de manera muy evidente, de manera muy arbitraria y en confabulación con funcionarios del poder público. También destaca que cuando veo la intensidad con que se repudia en algunos círculos a López Obrador, me pregunto, ¿qué hay en el fondo de esta negociación? ¿Por qué antes no encontraban elementos de verdad que fueran sustentados para poder hacer una manifestación en contra de Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué antes no encontraban el aire irrespirable? Ni las torpezas verbales de Peña Nieto parecían provocar urticaria como ahora. Otros, como un firmante padre guerrero, ahondaba en la veta. Escuche usted. Su marcha no es por los miles de muertos en nuestro mapa, no les dolió Ayotzinapa ni otras víctimas civiles. La lucha estudiantiles los tenían muy sin cuidado. La consigna hashtag fue el Estado, siempre les fue indiferente y ahora salen de repente con que se han organizado. No son los desvíos de Duarte lo que les indigna y harta. De eso no hubo una pancarta ni un cartel. Su marcha es punto y aparte de lo que sucede aquí. Nunca les molestó el PRI, ni el fraude, ni la censura. No es eso lo que les apura al activismo fifí. Pero otros más desde el clasismo y la ignorancia supina provocan el dicho popular, ni cómo ayudarle. Como el texto plagado de odio de clase, mentiras e irrealidades posteado por una sapentrina en un blog local. AMLO renuncia, devuélveme mi país, de 10% de crecimiento anual donde todos podíamos vivir como en Suiza. Hasta hace 6 meses todos éramos tan felices en santa paz y bienestar sin tener que vivir con miedo como ahora con tantas ciudades violentas e inseguras. ¡Qué horror! Renuncia porque nos estás dividiendo. ¿Todo por qué? Acéptalo. Quisieras ser como nosotros porque eres un resentido y nos quieres fregar.
quiero mi aeropuerto de regreso. Sí, ya sé que dicen iba a costar muchísimo más, pero tengo derecho a un aeropuerto de clase mundial. En fin, amiga, voy a la marcha porque se está envalentonando toda esta bola de jodidos y luego van a querer ganar lo que según ellos es justo, pero no, porque hay que decirlo como es, no tienen cerebro. Y fue justamente esta manta a la que se refirió Andrés Manuel López Obrador en su segunda conferencia mañanera, en donde dijo: me hizo falta comentarles el día de ayer, es decir, una conferencia de prensa anterior, que le indignaba, incluso llamó retrógradas a aquellos que habían colocado esa manta. Los que votaron por Andrés Manuel López Obrador no tienen cerebro, y tiene que ver justamente con esto que le acabo de leer. La verdad es que Andrés Manuel López Obrador ha causado, sí, molestia, ámpula, porque ha tomado decisiones muy contrarias a lo que pues venían decidiendo presidentes emanados del PAN, del PRI, qué decir de Felipe Calderón, de Vicente Fox, que muchos pensaron que con esa transición, una vez sacando al PRI de los pinos, las cosas iban a ser diferentes, pero no hubo cambio de régimen. Por eso Andrés Manuel dice que no se trata solo de un cambio de gobierno, se trata de un profundo cambio de régimen, y eso es lo que no le gusta a muchos, sobre todo a esta gente que ha, pues ahora sí que aceptado ese término que popularizó López Obrador, los fifís. Veremos qué pasa más adelante. Por lo mientras, Andrés Manuel sale muy airoso, sale victorioso de esta marcha que supuestamente se hizo en contra de su gobierno y exigiendo su renuncia. A nivel internacional han recibido con beneplácito la postura que López Obrador ha asumido. Derecho a la libre manifestación, derecho a la libre expresión de ideas, y en 2 años el pueblo de México definirá si se queda o se va por medio de una consulta popular, algo inédito en nuestro país. No olvides suscribirte a nuestro canal La Política en el Mundo. Recuerda, los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Hasta la próxima.